El gran exegeta del Evangelio de Juan, llamado Raymond Brown, y en su investigación parece asentar o parece establecer que el Evangelio de Juan es probable que se haya escrito en la misma Samaria. Y las razones es por la fuerza que tiene el texto en el capítulo 4, pero también otras distinciones que se hacen posteriormente con respecto a este lugar. Otra de las cosas que Raymond Brown acepta y digamos acuña es el hecho de que esta era una comunidad donde habían bastantes mujeres, razón por la cual el Evangelio de Juan nunca cita la palabra apóstol en su redacción, es decir, usted busca la palabra apóstol y usted no la halla. Número 3, normalmente en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, el que declara quién es el Mesías, el Cristo, es el apóstol Pedro. En el Evangelio de Juan es una mujer, en el Evangelio de Juan capítulo 11. Entonces todas estas diferencias han logrado como dar un contraste teológico, porque parecería que el Evangelio de Juan está totalmente, sacado de una comunidad totalmente, producido en una comunidad totalmente distinta a la que los sinópticos nos han hablado. Claro, nosotros tenemos en nuestro pensamiento que el escritor del Evangelio es el apóstol Juan, pero hoy en día pues eso cada vez se va investigando y se va revisando más y vamos notando algunas cosas importantes que nos da la investigación. Así que podemos decir que probablemente hubo una mano ahí en el lugar de Samaria que pudo estar proporcionando una redacción de la tradición que tenemos en este texto. Y por otra parte, esas son cositas así sueltas, ¿verdad? Solo se las dejo para que el que le guste estudiar lo investigue, los que ven las redes sociales, si quieren estudiar, que estudien, pero no es ese el tema de nosotros. El tema de nosotros es las oportunidades de Dios. Ahora, ¿cómo dividimos la porción de los versículos? Primero recordarles que la primera parte del relato nos habla de que Jesús llegó cansado, se sentó a la orilla del pozo de Jacob. Ahí pues al mediodía llegó una mujer a sacar agua de ahí y esto se da en Samaria. Samaria era una ciudad, como lo dije la semana pasada, totalmente aborrecida por los judíos, ¿verdad? Los judíos veían a los samaritanos como una raza mezclada entre judío y una raza no identificada, porque el imperio asirio, al conquistar la región, trajo personas de otras regiones, de las zonas conquistadas, y entonces esto provocó que la sangre judía que había en la zona se mezclara. Entonces de ahí surge el pueblo samaritano, ¿verdad? Ahí digamos Samaria como tal, la ciudad, el reino del norte, se establece en la Biblia como un reino judío, pero en la caída del reino del norte, Samaria, en el 721, los asirios traen hombres y traen personas de otros pueblos y la raza judía, la sangre judía se mezcla. Entonces los judíos de sangre, de raza, veían de menos a los samaritanos. Y lógicamente el primer obstáculo que vemos para llegar a Samaria es ese, porque los judíos aborrecían a los samaritanos. Entonces para ellos, para los judíos, Samaria estaba totalmente fuera del alcance de Dios, y que lógicamente, ¿verdad?, no les iban a proponer nunca que ellos obedecieran al texto y a las tradiciones judías que tenía, Jerusalén como tal. Entonces, los samaritanos son vistos de mal, siempre en el Nuevo Testamento se nota esa connotación. Pero cuando Jesús predicó y ministró, Él manifestó un cambio. Y ese cambio fue que Él fue a los samaritanos, Él fue al pueblo samaritano, Él se acercó a los samaritanos. Entonces Él rompió la barrera que existía entre judíos
y samaritanos. Él la rompió a través de la predicación del evangelio. Entonces, el relato comienza hablando del agua, y el agua de vida es la que Jesús da a través del culto nuevo, que es adorarlo a Él en espíritu y en verdad. El culto nuevo ya no se tiene que dar en el templo, ya no se tiene que dar por sacrificios, sino que el culto nuevo surge en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Al morir Jesús con su sangre poderosa, Él nos redimió no solamente de la maldición de la ley, sino que nos sacó del cumplimiento de los rituales. Entonces, hoy nosotros no tenemos que sacrificar ningún animal, porque Jesús se sacrificó en la cruz del Calvario para que por la fe nosotros creyéramos en su sacrificio. Entonces, para poder iniciar una nueva relación con Dios, yo tengo que creer en Jesucristo. El culto nuevo, adorar en espíritu y en verdad a Dios, es creer en Jesús y creer en el sacrificio que Él hizo en ese momento. Ahora, en la primera parte del relato se habla de agua, y ahora se va a hablar de comida, se va a hablar de pan, ¿verdad? Se va a hablar de alimento. Entonces, eso complementa la imagen de la samaritana, porque la primera parte del relato, del verso 1 hasta el 25, se está siempre ofreciendo el agua viva. Entonces, la samaritana se da cuenta que el agua viva, o sea, ella se da cuenta que el agua viva no es lo que se saca del pozo, sino que el agua viva es Cristo, es Jesús, es el Señor. Y ella se percata, y por esa situación que ella experimenta, pues en un momento determinado, ahora va a comenzar a hacer una acción diferente, que es, se va a ir a meter a su pueblo, a Samaria, para anunciarle a las personas que están ahí que ella ha conocido a uno que parece ser el Cristo, que parece ser el Mesías. Entonces, este sermón se utiliza por ministerios de mujeres, porque a la samaritana siempre se le ha dado el mal tinte, ¿va? De que es una mujer mala, con 5 maridos, y el que tienes no es el tuyo, de 6 esposos, ¿va? Entonces, pero ya le expliqué la semana pasada que a la luz de Jesús, lo que a Él le interesa es la derrota, es decir, la samaritana está destruida, el sufrimiento que ha pasado, porque el pecado al final de cuentas es lo que deja en nosotros. Entonces, Jesús ha revelado eso en ella, y en este momento en particular ella sale, ¿verdad?, como una mujer convertida a predicarle a su pueblo, ¿verdad? Entonces se predica como para restaurar a las mujeres, como para decir, si en alguna razón tu sed no ha sido saciada, pues entonces ve después, ¿verdad? Entonces ya cuando conoces a Cristo te vuelves una predicadora, un evangelista. Pero el rumbo del texto no va por ahí, va por otro lado, y es lo que voy a explicar ahora. ¿Qué es lo que voy a explicar? El relato está dividido en 3 partes. La primera viene del 27 al 30 y habla del momento en que la samaritana se fue a dar testimonio. 27 al 30, el momento en que la samaritana fue a dar su testimonio. Verso 31 al 38 es un diálogo que Jesús tiene, una conversación que Jesús tiene con sus discípulos, animándoles. Fíjese bien, del 31 al 38 les anima para que ellos vayan a cumplir la misión. Y del verso 39 al 42 se da el cierre, que es que los samaritanos terminan de llegar a Jesús, creen en Jesús, y Jesús pasa 2 días con ellos en Samaria. Algo increíble. Entonces, vea esto. En primer lugar, veamos cómo se gestan las oportunidades de Dios, cómo se desarrollan, cómo surgen las oportunidades. Y puedo decir, para iniciar, lo siguiente: las oportunidades se gestan frente a nosotros, y muchas veces sin que nosotros mismos nos demos cuenta que se están gestando. Y esta es la capacidad que tiene el que sale adelante en la vida. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden tener frente a ellos mismos la oportunidad que Dios les está dando y no se dan cuenta. En este caso es lo que está pasando. Los discípulos están viendo a Jesús, pero ellos no comprenden lo que Jesús está haciendo. Diga conmigo, no entiende. Para superarse en la vida hay que entender el mover de Dios. Y fíjense que esto es bien importante, porque algunos de nosotros nos vamos en este round. Es decir, constantemente se nos presentan situaciones en la vida. Mire,
para entrar en las oportunidades de Dios, usted tiene que tener la capacidad de ver el mundo espiritual y lo que Dios le está presentando. Y se lo voy a enseñar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Jesús, está hablando con la samaritana. Los discípulos llegan porque estaban solos, la samaritana y Jesús solos. Pero de repente llegan los discípulos y comienzan a ver, y bueno, ¿y Jesús por qué está hablando con esta mujer? ¿Qué habían ido a hacer los discípulos? Habían ido a comprar comida. Mira el versículo 8, Juan 4:8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Entonces los discípulos fueron a comprar comida. Cuando Jesús habló con la samaritana, estaban solos los dos. Ve el versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Entonces se asustaron. La palabra en el griego dice se sorprendieron. Entre la sorpresa de los discípulos, el asombro que tuvieron. ¿Por qué? ¿Cómo Jesús va a estar hablando con una mujer? Entonces este texto no hay que verlo a la luz del occidente, de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir, uy, Jesús está hablando solo con una mujer. A mí, o sea, cuando yo veo a un hombre casado hablando con una mujer sola, a mí no me gusta. Pero esto no es lo mismo. Diga conmigo, no es lo mismo. ¿Por qué? Aquí no es lo mismo porque Jesús, en el tiempo de Jesús, era criticado tres cosas. Primero, hablar con un samaritano. Eso era imposible. Un judío no le hablaba a un samaritano. Segundo, lo más importante, ella, siendo mujer, no podía recibir educación. Entonces, él es maestro. Ningún maestro le enseña a una mujer. Decía un dicho judío: es preferible quemar la Torá que antes enseñarle a una mujer. Porque se consideraba que la mujer era una cosa y era la que había ocasionado el tropiezo del hombre. Entonces las mujeres vivían en una marginación absoluta, total. ¿Cómo un hombre va a enseñarle a una mujer? Y vemos en el Evangelio que Jesús rompió con eso. ¿Por qué rompió con eso? Porque a Jesús le siguieron mujeres. A Jesús le siguieron mujeres. Por esta razón, hermano, ¿cómo una mujer va a dejar las cosas, las labores de casa para seguir a un maestro? Porque Jesús no tenía los mismos, fíjese bien, Jesús no tenía las mismas concepciones que su pueblo. Jesús rompió los paradigmas y rompió también, hermano, los límites que se había establecido en la religión. Jesús sabía que las mujeres tienen capacidad y que posiblemente tienen una gran capacidad, en muchos casos mejor que la de los hombres. Entonces Jesús le estaba hablando con una mujer. ¿Qué pensaron los discípulos? Pues fíjese que no nos dice el texto lo que pensaron, sino que nos dice lo que querían preguntar los chambrosos, ¿verdad? Entonces ya lo vamos a ver. Pero la tercera razón por la cual era duro hablar con ella es, óigame, la mujer estaba a las 12 del mediodía sacando agua, porque todas las mujeres no sacaban agua a las 12, sacaban agua a las 5, 4 de la tarde. Pero ella iba a escondidas cuando nadie estaba en el pozo, porque posiblemente no quería que la vieran por su mala reputación. Entonces Jesús está hablando con una mujer samaritana, con una mujer que no tiene que recibir educación, y en tercer lugar con una mujer de mala reputación. ¿Qué hubiera pensado usted de Jesús? ¿Qué se le hubiera venido a la mente si usted lo ve hablando solo con la samaritana? Vea lo que dice, lo que pensaron los discípulos que no le preguntaron. Diga conmigo, no le preguntaron. No tuvieron valor, son cobardes. O sea, pensaron las cosas, pero no tuvieron valor de decirle lo que pensaban. Vea lo que dice el versículo número 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Diga conmigo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces, la primera pregunta está dedicada a la mujer. Ellos hubieran querido preguntarle a la samaritana, ¿qué preguntas? La palabra en griego dice, ¿qué buscas?
¿qué buscas? O sea, samaritana, ¿qué buscas? ¿Por qué estás molestando al maestro? Ellos hubieran querido preguntárselo, pero no lo hacen. Porque por el miedo, por el respeto. ¿Y qué es lo que dice el texto? Que están maravillados, están sorprendidos. Diga conmigo, están sorprendidos. Estos bobos, en lugar de decir, Jesús, dinos qué está pasando en este ambiente espiritual, no, ellos se ponen con un pensamiento en el cual no les permite entrar en lo espiritual. ¿Sabe usted, hermano, que muchas de las oportunidades de nuestra vida las perdemos por no ser espirituales? Porque cuando Dios nos da una oportunidad, nosotros la desechamos. Tal vez usted dice, pastor, mire, fíjese que en esta semana una persona me habló del evangelio. Fíjese que en esta semana mi jefe me propuso tal ascenso o me propuso tal situación. Y probablemente usted dijo, no, es que esto quizás no es de Dios o no es para mí. Y probablemente era una oportunidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos siempre esa condición. Lo vemos de lejos, lo vemos de afuera y pensamos que puede ser algo malo. Jesús estaba cambiando la historia frente a ellos y ellos no le dijeron a Jesús, ¿qué le enseñas a esta mujer? Ellos tendrían que haberle dicho, Jesús, enséñanos qué está pasando. Lo vieron como algo meramente humano, no lo vieron espiritual. ¿Cuántos de nosotros andamos solamente en las situaciones humanas y por eso no entramos en las bendiciones de Dios? Porque para detectar lo que Dios te quiere dar, tienes que entrar en el mundo espiritual. ¿Qué pasó con los discípulos aquí? Ay, Jesús está hablando con una mujer. Bobos, la está evangelizando, la está trayendo a los pies de Cristo, la está trayendo a sus pies, le está salvando su alma, la está sacando de su vida, le está dando una oportunidad y no se da cuenta. ¿Cuánta gente aquí Dios le da oportunidades y las desecha por sus necedades? Cosas pequeñitas que no entendemos. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué tenés que hablar? ¿Por qué murmurás? ¿Por qué te quejas? Cállate, te estoy dando una oportunidad y no la entendés. ¿A cuántos les pasa? Que no entran por obediencia, sino que por garrote. Yo no quiero ya entrar por garrote. Y les puedo decir cantidad de oportunidades que he perdido por mi necedad. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Jesús, que venían a Samaria, pero no entendían los discípulos lo que Jesús hacía. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Lo que quería Jesús era salvar Samaria. ¿Y qué creían los discípulos? Los discípulos pensaban que Jesús solo había venido a las ovejas perdidas de Israel. Entonces, por eso los discípulos no entraban en la mente de Jesús. No lo comprenden. Diga conmigo, no se entiende. Así son las oportunidades, no las vas a entender. Vas a querer pensarlas, no. Pero es que la oportunidad es eso, es si Dios está moviendo algo frente a ti, tienes que orarlo, tienes que ponerlo en las manos de Dios y decir, ¿es esto de Dios o no es de Dios? ¿Es esto de Dios, de Satanás o es del hombre? Y si usted dice, esto es de Dios, métase, papá, porque eso es para usted. Eso es bendición para usted. ¿Por qué? Habemos personas que cuando, mira, y vas a querer un pedazo de pastel. No quiero. Bobos. Ya se hubieran cambiado de trabajo. Hay mucha gente aquí que mejor trabajo tuviera, pero como están con las cosas del Señor, ay, voy aquí cuando puedo, vengo cuando quiero. Papito, yo te quisiera ver si le obedecieras a Dios. Yo te quisiera ver bendecido, prosperado, engrandecido. Pero ¿por qué tratás así al Señor? Porque no te das cuenta que Dios te da las oportunidades y vos las desprecias. Ahí andas buscando al mundo. Vamos a ver si el mundo te va a sacar del hospital. Vamos a ver si el mundo te va a dar una ayuda cuando estés en el hospital Rosales. Vamos a ver si el mundo te va a dar una pensión. Vamos a ver si el mundo te va a cuidar cuando nadie te cuide. Por eso tenemos que tener claro que las oportunidades que Dios nos lo da, a veces no las comprendemos inmediatamente, pero si oramos y discernimos, el Señor nos va a dar la respuesta. Y muchas veces vamos a decir que sí. Si usted dice que sí, ya la hizo. Usted va para arriba, pues. Y ahí viene la bendición de Dios. Pero no viva solo en lo humano, no viva solo en lo físico. Es que así somos. En lugar de decirle a Jesús, ¿qué estás haciendo? Lo criticamos, ¿va? ¿Y por qué no me das de comer? ¿Y por qué no me han pagado? Bobo.
Dios está moviéndose frente a ti, Jesús está moviéndose y tú no estás moviéndote. Entonces vea, mire lo que pasa. Vea lo que sucede en el versículo número 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo. Perdón, 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces note lo siguiente. La samaritana dejó el cántaro. Diga conmigo, dejó el cántaro. ¿Por qué lo dejó? El cántaro representa la ley de Moisés. Ya ella ya está en Cristo. Segundo, el cántaro representa que ella, ¿qué es lo que llegó a buscar al pozo de Jacob? Agua, pero encontró un agua mejor, que es el agua de vida eterna. Cuando tú encuentras el agua de vida eterna, tú dejas el cántaro de tu pasado. ¿Quiénes han ido a Guatajiagua? Allá venden unos cántaros negros así. Ahí la costumbre es vender cosas de barro negro. Muchos de nosotros nos convendría dejar nuestro pasado y poner el reino adelante de nosotros. ¿Qué hizo la mujer? Lo que los discípulos no hacen. ¿Qué es lo que tenían que haber hecho los discípulos? Ir a predicar a Samaria. ¿Qué estaban haciendo? Perdidos andaban. Ella viene, deja el cántaro y dice: he encontrado algo grande, he encontrado algo mejor, he encontrado a Jesús, el Señor. Ahora me voy a Samaria y le voy a predicar a mi familia, le voy a contar a las personas que encuentre, voy a hablarle a todo mundo de lo que he visto con mis ojos. ¿Cuánta gente aquí tienen el reino enfrente? Tienen el reino y el evangelio y no han dejado el cántaro. Que si se encuentran una cipota que se deja engañar, allá se la llevan, se la suben al carro y se la llevan. Y aquí pueden venir a cantar y decir lo que quieran decir. ¿Cuánta hermana que todavía le cree a los hombres así? Y le dice: de verdad, y me va a poner pieza. Y me va a alquilar, ¿verdad? Una pieza bonita. No se preocupe, le voy a conseguir una casita donde viva mejor y le voy a pagar los estudios a sus hijos. Y lo único que te trajo ese hombre es garrotazos y aguantadas de hambre, porque ni para eso te sacó adelante. Pero comenzaste a jugar con la sexualidad, te embelezaste, te enamoraste de él y ahora te está dejando por otra. La samaritana dejó el cántaro. Hay que dejar el cántaro. Hay que dejar el cántaro negro. Hay que dejar el cántaro que no llena, el agua que da sed. Hay que buscar el agua que no da sed, a Jesucristo. Ponga el reino por encima. Deje de jugar con Dios. Deje de coquetear con el mundo. Deje de coquetear con el amigo. Deje de coquetear con la amiga. Dejemos el cántaro. Ya encontramos la vida eterna, ya lo encontramos todo. Pero si no vemos personas que nos gustan los problemas, nos gustan los problemas. Y si ya vemos que el hombre medio nos hizo caso, mire, ahí le dejo el número. ¿Y cómo va a salir de los problemas, hermanita? ¿Cómo va a prosperar en su vida? Y el hombre que no es ningún lento ni perezoso, no, dijo: vaya, está bien, ya me hizo caso, ya me subió y me bajó las luces, y ya usted contento, porque ya va feliz que le hizo caso, y no sabe que es el diablo el que lo está motivando a ella y a usted. No tenemos lo espiritual. Ahí andamos con el cántaro, jalándolo de un lado para el otro. Deja el cántaro y busca el reino de Dios, porque el reino de Dios quita la sed del alma, llena el corazón y nos da nueva sabiduría con la cual podemos vivir la vida. Lo que Dios quiere es que todos nosotros prosperemos, seamos bendecidos, salgamos adelante y que comencemos a usar la sabiduría de Dios para prosperar. Dejemos de jugar con el cántaro. La samaritana dejó el cántaro y se fue. ¿Qué tuvieron que haber hecho los discípulos? Jesús, ¿a qué nos traes a Samaria? ¿Evangelizamos? No entienden las cosas de Dios. Bobos, bobitos.
Entonces Jesús los tiene que despertar. Diga conmigo, despierte. Los tiene que despertar, porque el que no ve las oportunidades hay que decirle: bobo, aquí está Dios hablándote. Despertá, despertá. Mañana una nueva convicción. Voy a venir a la iglesia, voy a venir a adorar, me voy a meter en las cosas del Señor. Muchos aquí se meten en las cosas del Señor al revés. A servir vienen y no se vienen a congregar. Están al revés. Tu cristianismo no sirve, no funciona. Querés encajarle a Dios algo que no va a funcionar. Primero congregarte y después servir. Congregate y después servir. ¿Por qué? Qué bonito cuando los servidores me dicen. Hace poco un hermano me dijo: pastor, me tengo que sentar. Aleluya, dijo. Me tengo que sentar, voy a oír culto. Amén, gloria a Dios, qué bueno. Pero andaba en todo. Andaba en un ministerio, andaba en el otro ministerio, pero no oía culto. Y yo lo felicito. ¿Por qué? Porque ya cuando, eso son decisiones de valor. Dejar el cántaro, ¿va? Dejar el cántaro, dejar lo que hemos sido. Vaya, ya se les ve manera. Entonces Jesús habla con los discípulos y los despierta, porque no entienden las oportunidades que Dios da. Vea lo que dice: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Imagínense la samaritana ganando almas y los discípulos: comete estos frijolitos, Jesús, comete este huevito con frijoles. Mire, yo creo que a Jesús le han de haber dado ganas de, así como decía el fundador, zamparles una pedrada. Es que mire, es que hay gente que hay que metirle, hay que, mira, despertamos 2 manadas así. ¿Y hasta cuándo vas a vivir en esa nube en que vivimos? ¿Ah? Ya tenés 40 años, no has hecho nada en la vida, sos un gran sinvergüenza. ¿Ah? No arreglas ni enderezas tus pasos. Pero entonces los discípulos: come, maestro, en lugar de andar ganando alma, come. Entonces viene lo que les dice Jesús. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? A mí me da risa porque no entienden. ¿Por qué estaba satisfecho Jesús? Porque había visto el cambio de la samaritana, la llenura que le daba a él el que la samaritana le reconociera como Cristo. Era grande. Pero los discípulos: quizás la samaritana le dio de comer. No, hombre, es que miren, solo vemos lo exterior. Solo vemos lo exterior y nos quedamos con las preguntas, pero no somos capaces de empujar. Y posiblemente algunos estamos como los discípulos aquí, que pudiéramos hacer algo, pero no lo hacemos. Estamos ahí viendo a quién le vamos a servir y Jesús dice: solamente te estoy pidiendo una cosa. Solo te estoy pidiendo que por favor en tu vida personal, por primera vez hagas lo que yo te pido. Solo eso te pido. ¿Por qué? Porque la puerta de entrada de las oportunidades de Dios es entrar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, yo le diría, el portón de entrada donde uno llega a las bendiciones que Dios le tiene. ¿Por qué? Usted se casa, endereza su vida. Usted se pone a trabajar en lugar de andar estafando, Dios le bendice. Usted viene y dice: voy a dejar de andar coqueteando con un hombre o con una mujer, y Dios lo bendice. Dios lo bendice. Y usted entra en la voluntad de Dios. Porque no sirve de nada andar en los ministerios buscando qué cachar. Yo doy clases, soy profesor de teología. Usted sabe, usted ve. Pero ¿qué pasa? Habemos mucha gente que no estamos bien alineados. Entonces, ¿por qué Dios bendice a unas personas y los prospera grandemente en las cosas del evangelio y en otros no? Porque se obedecen, hombre. Entran a la voluntad de Dios. Uno tiene que ser capaz de discernir el mundo espiritual cuando Dios mueve las cosas. Pero también tenemos que entender algo: sentados con nuestros propios problemas,
sentados ahí lamentándonos por todo lo que hemos hecho, lo que hemos sido y jugando con el evangelio, no vamos a hacer nada. Mire, párese y vaya a Samaria. Vaya a Samaria, diga conmigo, vaya a Samaria. Mire, en Samaria lo están esperando, fíjese. ¿Y quiénes son los samaritanos? Los que ya le conocen su reputación, los que ya saben que usted fue y fue. Fíjate que este es loco, fíjate que esta estuvo con él y que no sé qué, y fíjate que este estafador. La samaritana entra donde todo el mundo la conocía como la mujer de los 5 maridos. ¿Sabe por qué no tenemos valor? Porque queremos hacer reino aquí mismo en la iglesia, donde nadie te conoce. Aquí todo el mundo te ve santo y santa. Ay, no, el hermanito, la hermanita. Si supiera que el hermano tiene unos grandes cachos, ¿va? Y que cuando sale allá y se sube al carro le sale la cola, ¿va? Pues sí, porque ay Dios, que vea a una mujer mal puesta, venga, suba al carro. Ay Dios. Es que hay que ser samaritanos. Allá donde nos conocen la mala fama es donde tienen que vernos que hemos cambiado. Allá donde te conocen, en tu familia, en tu cantón, en lo rural, la gente que te vio caído, que fuiste borracho, ahí tenés que ser evangélico. Aquí todos somos buenos evangélicos. Allá en la calle no somos buenos evangélicos. Y ese es el mensaje de este texto, que tenemos que ponernos las pilas. ¿Qué hacían los discípulos? Ay, los discípulos, come Jesús, come. Y Jesús dice, yo ya comí, bobos, ya comí lo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Entonces, como no entienden, hay que despertarlos. Les dice 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Diga conmigo, acabar la obra. Lo más excelente para entrar en las oportunidades de Dios es la voluntad de Dios. Sin entrar en la voluntad de Dios no van a venir las bendiciones, no van a venir los viajes, no va a venir la oportunidad, no va a venir el trabajo, no va a venir el ascenso, no va a venir la prosperidad ni la restauración que buscas. Primero la voluntad y después la bendición. No es la bendición primero y después la voluntad. Porque hay gente que Dios, bendecime y hago lo que vos me estás pidiendo. Jesús les explica, yo soy obediente y ya comí, porque para Jesús la satisfacción de ver a la samaritana convertida era una llenura. Era que su estómago se llenara, su espíritu se llenara. Él estaba contento porque enfrente a él se está moviendo Dios, se está moviendo el Espíritu Santo. Cuando se está moviendo Dios en un lugar, cuando se está moviendo algo de Dios, usted tiene que entrar en la bendición. Diga conmigo, entremos en la bendición. Si ahí se está moviendo, ahí entre, porque Dios lo va a alcanzar. Si algo están haciendo en la iglesia, si algo están haciendo en su familia que es de bendición, entre ahí, hombre. Jesús les explica 2 principios que los explico yo ahorita. Vea lo que dice 35. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. No os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Les explico? Vale, les voy a explicar. Había un dicho, diga conmigo, aún faltan 4 meses para la siega. Muchos se han atrevido a decir que esto Jesús lo dijo porque se sembraba en el mes de noviembre, diciembre y se cosechaba en abril. Entonces decía que para que se dé la cosecha tienen que faltar 4 meses. ¿Cuántas personas aquí dicen, ay, 4 meses? ¿Qué significa eso? Esperemos, ahí después lo hacemos. Porque uno piensa que primero hay que sembrar y hay que cosechar.
Entonces hay muchas cosas que uno dice, si todavía falta para que me den el terreno, todavía falta para que yo tenga mi casa, todavía falta para que yo tenga mi carro, todavía falta para que Dios me dé la oportunidad. ¿Cuántas personas han dicho aquí todavía falta? 4 meses. Y Jesús dijo, no es así. Diga conmigo, no es así. Porque cuando Dios trae las oportunidades, Él tiene un efecto. Diga conmigo, Kairos. Kairos, el tiempo de Dios. Dios entra en un tiempo de bendición en tu vida. A mí me ha pasado muchas veces en mi vida que cuando yo no sé por qué, a mí me bendice Dios siempre en noviembre. En diciembre yo regalos no recibo, yo los regalos los recibo en noviembre. Entonces yo he visto muchas veces en mi vida que Dios abre puertas en noviembre. Pero yo me he dado cuenta de algo, que Dios me ha dado cosas que me hubiera tardado 10 años en tenerlas, pero Dios por su gracia me las da en el menor tiempo posible. ¿Sabe cuál es la característica de Dios? Que Él no necesita 4 meses para bendecirte. Si Él quiere bendecirte hoy, hoy mismo te bendice. No necesitas pasar la siembra, la cosecha, porque cuando Dios hace oportunidades en la vida de los hombres, Él hace que el tiempo se acelere. Él hace que el tiempo se acelere. Él hace que las bendiciones de Dios lleguen. Él hace que aquellas cosas que estaban perdidas te lleguen a tu vida. Él hace que aquellas cosas que tú esperabas desde hace muchos años te las lleven hoy mismo, y no necesitas buscarlas porque Él es el que te las da. Las bendiciones de Dios se aceleran de tal manera que, fíjese bien, Jesús les está diciendo, bobitos, vayan. ¿Por qué? Porque en Israel había otro dicho, el del 36, mira el 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. En el reino de Dios, usted recibe bendición y se topan 2 temporadas: el que ciega y el que siembra. Los dos se juntan porque Él acelera los tiempos. Jesús dice, no necesitas pasar tanto tiempo, yo te puedo bendecir ahora. No necesitas 4 meses, porque cuando yo voy a bendecir a alguien, yo lo bendigo ya. Y el que siembra se junta con el que cosecha. Imagínense eso. Y el que siembra recibe bendición, y el que cosecha recibe bendición. Los dos reciben bendición. En las cosas de Dios, posiblemente usted no sembró, pero usted va a ir a cosechar. Y eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios quita al impío de la oficina para darte el trabajo a vos. Dios quita al inconverso para darte el trabajo a vos. Y aquellas cosas que vos estabas esperando que faltaran tantos años, Dios te las da en menos tiempo. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le gusta que sus hijos sean bendecidos. Pero usted no es obediente. Entienda que Dios no necesita 4 meses para bendecir. Si Él quiere bendecirlo mañana, mañana lo bendice. Pero ¿qué es lo que busca? La obediencia de su pueblo. Él lo que busca es la obediencia. Y el que siembra se alegra con el que cosecha, porque los dos reciben salario. Y va a llegar a recibir algo que usted no sembró. ¿Qué casas les dio a los hebreos cuando llegaron a la tierra prometida? Casas que ellos no habían construido, casas que ellos no habían trabajado. Dios se las dio a ellos porque los dejaron los cananeos. Porque Dios trabaja así. Le quita al impío para darle al cristiano. Le quita al impío para bendecir al que le obedece. Les quita al inconverso para darle al que es creyente. Y usted esperando, Señor, tantos años faltan. No esté esperando, hombre. Dios lo puede bendecir mañana. Dios le puede proveer, Dios le puede bendecir. Usted está haciendo planes grandes. Ay, quizás aquí hasta que ya tenga tantos años. No, Dios te puede bendecir hoy. Dios te puede bendecir mañana. Pero no seas como los discípulos, que en lugar de estar en Samaria, ahí estaban, ¿verdad?, velando a Jesús. Jesús, danos una bendición. Anda a trabajar, anda a trabajar, anda a servir, anda a predicar. ¿Por qué?
Porque la bendición que iban a recibir los discípulos es lo que ha trabajado la samaritana y lo que ha trabajado Jesús. De tal manera que cuando termina, este relato es bien bonito. ¿Por qué? Porque en lo que estaban hablando, en lo que los estaba animando a que se metieran a Samaria, mire lo que dice el 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué quiere decir? Que Dios te bendice dándote cosas que otro trabajó. O sea, el otro trabajó, el otro labró y vos veniste a recoger. ¿Por qué? Porque estás trabajando para Dios. Y eso recompensa solo Dios la trae, hermano. Perdóneme que se lo diga, pero es así. Allí lo dice, ¿ve? Dice, yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Y vos pensando, ay, voy a ir a Estados Unidos 10 años a trabajar. No, papá, si Dios aquí te puede bendecir. Si es que yo en unos 4 años quizás, pastor, voy a estar mejor. Nunca vas a estar mejor porque no querés obedecer. No te está diciendo Jesús que solo vayas a recoger, pues, porque Él ya trabajó por vos, porque Él ya se sacrificó en la cruz del Calvario, porque Él ya murió por nosotros y porque Él nos ha dado la gracia que cuando Él quiere alcanzarnos con sus bendiciones, mañana mismo Él te puede bendecir. Él no necesita procesos de hombre. Él se mueve en el Espíritu y Él toca la vida de los hombres y mujeres cristianas que le obedecen a Él. Obedézcale y va a ver cómo Dios se mueve en su vida. Ahora, note lo siguiente. En lo que ellos hablaban, porque no despertaba, ya la samaritana ya había llegado a hacer la labor. Mire el 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de ¿quién? La samaritana se fue a meter donde ya la conocían. ¿Y qué hizo Dios a través de la samaritana? Tocar las vidas de las personas de su pueblo. Mire lo que dice después de la coma, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Qué le sorprendió a la samaritana? Que Jesús le había dicho todo lo que había hecho. Y ella daba testimonio. Vengan a conocer. He conocido a uno que me ha dicho todo lo que yo soy. Una mujer hizo más que todos sus discípulos porque obedeció a Dios. Una mujer dejó el cántaro y se fue a meter a Samaria. ¿Por qué no te metes en tu Samaria y comenzás a ser cristiano donde no sos cristiano? ¿Por qué no te metes a Samaria donde ya te conocen tu reputación? Esta mujer es valerosa. Esta mujer es fiel porque fue, y el texto no nos aclara bien. ¿Por qué? Solo quiero que lea el 28, que regrese. Mire el 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este él? Cristo. ¿A quiénes le fue a dar testimonio? A los hombres que la conocían, que sabían de su testimonio. Es que Dios, para darte la oportunidad, te va a llevar a reconciliarte con tu pasado, para demostrarte que tú ya no eres del cántaro, sino que tú eres del agua viva. ¿Y sabe qué me sorprende? Cuando termine el relato, por la predicación de ella, por el testimonio de ella. Mire el 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Jesús se quedó con ellos 2 días. 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué nos enseña el relato? Que las oportunidades se presentan en el mundo espiritual, que Dios acelera los tiempos para darte las oportunidades. Pero algo con lo que termino: para que las oportunidades pasen, usted también tiene que empujar
usted también tiene que hacer lo suyo. Las oportunidades se crean en el mundo espiritual, pero los hombres y mujeres que estamos aquí tenemos que buscarlas, tenemos que trabajarlas y tenemos que ser obedientes para que Dios provea de esa puerta de bendición. No solamente es de recibir a Cristo, es de obedecer a Cristo y es de hacer muchas veces lo que no queremos hacer. Y muchas veces Dios nos va a mandar a Samaria para que pongamos en grande el testimonio de Dios y que le digamos al mundo que solo Él nos ha dado vida eterna y que solo Él puede salvar a los pecadores. Vamos a orar.